Desde hace 15 días habíamos propuesto hablar para esta sesión del día de hoy sobre creencias, que es un tema que hace días no expongo y que pues nunca está de más repasarlo. Así que las creencias nosotros las formamos a lo largo de la vida, pero yo creo que llega un punto en donde a veces nunca nos cuestionamos de dónde vienen, de dónde las adquirimos, o si son verdad o no, o si son de alguien más, o si realmente son cosas que yo elijo creer, porque muchas de estas creencias las adoptamos y las vamos aceptando en automático y ni siquiera llegamos a cuestionarnos nunca su origen y si realmente nos sirven o no, nos favorecen o no, o si nos limitan de muchas formas. A este conjunto de creencias yo le llamo el sistema operativo, porque al final nosotros, pues de alguna forma, operamos dentro de nuestro entorno basándonos en este sistema de creencias que nosotros tenemos. Y el sistema de creencias nuestro es quien rige que nosotros juguemos uno de los juegos más profundos que tenemos los seres humanos, que es el de lo correcto y lo incorrecto. Y fíjense que a partir de lo que nosotros creemos que es correcto o incorrecto, nosotros emitimos juicios, es decir, juzgamos. ¿A quién? A nosotros mismos y al entorno. ¿Por qué? Porque si yo creo que algo es bueno, pues entonces yo emito mi criterio, que sería mi opinión o mi juicio, a partir de que este comportamiento o esta actividad o esta persona está haciendo algo bueno o algo malo, y yo a partir de ahí tomo una posición y entonces emito una reacción o un comportamiento derivado de mi creencia y del juicio, del juego que meto entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces yo siempre les hablo en las sesiones a las parejas y a las personas que trabajan conmigo de que realmente en la vida no existe nada bueno ni malo. Y yo estoy bien jodido porque yo sé que hay muchas personas que me dicen, no, así hay cosas malas. Bueno, desde tus creencias hay cosas que son malas, pero todo lo que para mí puede ser bueno o malo, para alguien más puede ser bueno o malo. Al final tiene que ver con nuestras creencias y el juicio que nosotros emitimos detrás de esas creencias. Ahora, hay creencias tan fuertes, pero tan fuertes y tan importantes que se convierten en convicciones. Y las convicciones, esas son muy profundas y determinan muy fuertemente nuestra forma de ver la vida y de actuar y relacionarnos en el entorno. Eh, pero las creencias pueden ser limitantes, pueden ser empoderadoras, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Todo depende de si nos sirve o no en el camino, insisto. Y por eso es importante revisar de vez en cuando nuestro sistema operativo, que es nuestro sistema de creencias. Voy a compartir pantalla porque quiero, a ver, hice una pequeña presentación. Espero que ahí estén viendo mi pantalla. ¿Me confirma alguno? Sí, ya vi un dedito para arriba. Buenísimo. Entonces, nuestro sistema operativo hay que actualizar de alguna manera. Cuando hablo del sistema operativo, hablo de las creencias, como se los dije. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras creencias? Eso es lo primero que deberíamos de cuestionarnos. ¿Y qué hacemos con algunas de estas creencias que ya no nos sirven o no tienen un propósito en este momento de nuestra vida? Entonces, para hoy quiero explicarles un poco. Empecemos de ver cuándo fue la última vez que nosotros actualizamos nuestro sistema de creencias. ¿Ya? Y es que, a ver, esto tiene más impacto en nuestra vida de lo que nosotros nos imaginamos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo les diga, no sé, los invito a viajar a París y yo por lo menos no conozco tanto París como para sentir que puedo movilizarme dentro de la ciudad con seguridad y saber que voy a llegar bien a los destinos a los que quiero visitar. Entonces imagínense que yo los invito y nos vamos, cada uno va en su viaje y se va
a París. Y llegan a París y una vez que llegan allá, les doy un teléfono con Google Maps del 2005 y estamos en el 2026. Cuéntenme, ¿ustedes se sentirían seguros o se sentirían, sí, seguros y cómodos navegando la ciudad de París con unos mapas del 2005? Escríbanme en el chat. ¿Se sentirían bien, seguros, acompañados? ¿Sentirían que podrían llegar bien a sus destinos con mapas, con un Google Maps del 2005 para llegar hoy, 2026, y navegar la ciudad de París? Vamos a ver qué me ponen por acá. Para nada, no, no, demasiada probabilidad de error. Muy bien. El punto de ilustrar esto es, ¿cuándo fue la última vez que ustedes actualizaron sus mapas de creencias? Porque así como los mapas del 2005 no nos servirían en este momento para navegar la ciudad porque no nos sentiríamos seguros, porque sería demasiada probabilidad de error, nosotros seguimos navegando la vida muchas veces con un sistema de creencias que ya está obsoleto. Y tomamos decisiones y emitimos criterios, juicios, a partir de ese sistema de creencias que ya no nos sirve, como los mapas del 2005 en París. Entonces, si nosotros tan fácilmente decidimos, es más, yo me atrevería a decirles que ustedes ni siquiera se sentirían cómodos con unos mapas de hace un año, porque ya hay nuevas calles, porque ya hay nuevas atracciones, porque hay cosas que se han agregado a ese Google Maps. Es más, uno quiere los mapas actualizados al momento, porque si abrieron una tienda nueva o hay una actualización de horario, yo quiero que el mapa me lo diga y que sea lo más preciso posible. Entonces, fíjense que al final el sistema de creencias opera igual que esos mapas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes conscientemente actualizaron su sistema de creencias? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque una creencia es algo que nosotros adoptamos como una verdad, pero no es verdad, o no necesariamente tiene que tener verdad. Es una decisión que muchas veces tomamos con la información que había en ese momento. Y el problema no es haber tomado esa decisión, es que tal vez nunca nos atrevimos a revisar posteriormente esa decisión que tomamos. Esas decisiones forman creencias. Y ese es el punto que quiero trabajar hoy con ustedes. Ahora, ¿cómo se forman nuestras creencias? Ya se los he explicado en el video de creencias de personalidades, donde hablo ampliamente de esto, pero nosotros formamos nuestras creencias a partir de más o menos los 6 o los 7 años, que es cuando en esa edad de niños empezamos a formar nuestras creencias y nuestra personalidad. Y a partir de ahí, toda la vida estamos formando o modificando creencias. Entonces, no es como que en un momento yo dije, ah, ya tengo todas mis creencias instaladas y a partir de aquí voy a vivir mi vida. No, se van instalando una capa sobre otra, con el nivel de conciencia y la información que tenemos en cada momento. El problema de esto es que muchas veces hay creencias que se van reafirmando como con múltiples capas a lo largo de la vida y nunca nos cuestionamos su bondad, o sea, es decir, si nos sirven o no, o su veracidad, o si son mías o si son de alguien más. ¿Por qué? Porque las creencias nosotros las adoptamos de dos formas, las implementamos en nuestra vida. Vienen de las figuras de autoridad que tenemos en la vida o de las experiencias que vamos viviendo en la vida. Es decir, yo formo creencias a partir de estos dos caminos, de cosas o personas o situaciones que tienen autoridad o que yo les doy autoridad o de experiencias que yo voy teniendo. Entonces, ¿cuáles son las figuras de autoridad por excelencia que todos tenemos? Mamá y papá. O sea, desde que somos niños, la primer figura de autoridad en nuestra vida es mamá y papá. Y si mamá nos dice que algo es malo, nosotros decimos eso es malo. Y si mamá nos dice que eso es bueno, nosotros vamos creyendo por la vida que eso es bueno. A partir de ahí hay un montón de figuras de autoridad que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Tenemos maestros de la escuela, compañeros, un hermano mayor puede tener autoridad sobre nosotros, un primo, un tío, abuelito.
una pareja, un jefe, la misma sociedad. Nosotros le damos autoridad a la sociedad muchas veces y forma creencias de nosotros en lo que está correcto y está incorrecto. Más les aseguro que si aquí les pregunto que si salir caminando por la calle desnudos es correcto o incorrecto y me van a decir que no, que es incorrecto. Ahora, ¿quién les dijo que eso era incorrecto? La sociedad, porque hay unas reglas en donde supuestamente deberíamos de cumplir y que no podemos caminar por la calle desnudos. Pero existen playas nudistas, existen lugares donde sí les gusta andar desnudos. Entonces hay un porcentaje que tal vez es mínimo, pero que tiene una creencia diferente. Por ejemplo, por darles tan siquiera una ilustración de cómo nuestras creencias a veces no están basadas de algo que sea 100% cierto. Y experiencias propias tiene que ver con todo lo que vamos viviendo en la vida, desde cosas bonitas hasta cosas feas, porque todo nos va marcando. Si a mí me va muy bien, qué sé yo, corriendo maratones y con eso me mantengo en forma y bajo peso, probablemente se instale en mí una creencia de que si yo muevo el cuerpo y corro y troto, y hago ejercicio, me mantengo saludable. Y entonces quiero mantenerme moviendo y haciendo ejercicio cuando realmente yo puedo mantenerme saludable también de otras formas. Ahora, si yo me equivoco al tomar una decisión una o dos o tres veces, probablemente se forme en mí esa creencia de que, no sé, tal vez yo intenté emprender una, dos o tres veces y no me fue bien, entonces tal vez se forma en mí una creencia de que los negocios no son fáciles o que yo no nací para emprender y a partir de ahí dejo de intentarlo porque creo que es muy difícil emprender, cuando la realidad es que hay muchas personas que lo hacen y que sí lo logran, ¿me entiende? Entonces, desde las figuras de autoridad hasta en las experiencias propias, nosotros vamos acumulando creencias. Y aquí es donde les digo que somos inmersos en un sistema. Nosotros nos metemos en un sistema de creencias que muchas veces ni siquiera son nuestras. Vienen de mamá, vienen de papá, vienen de la sociedad, de un abuelito, de un tía o de muchas experiencias en donde nosotros tenemos un recuerdo de algo que nos sirvió y a partir de ahí tomamos una decisión. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque para muchos de nosotros, nuestras reacciones hoy son automáticas. Nunca nos hemos detenido a cuestionarlas y siguen operando en nosotros. Entonces, lo que un niño, tal vez de 7 o 8 años, tomó como una verdad porque se lo creyó o porque vivió algo, perdón, que se lo creyó a alguien que tenía suficiente autoridad o porque vivió alguna experiencia que lo marca para el resto de su vida. Hoy, yo tengo 44 años, entonces tal vez 37 años después, yo no me he tomado el tiempo de cuestionarme y sigo repitiendo algún comportamiento basándome en la realidad que tenía un niño de 7 años que no sabía más, que no tenía más información y que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía y que a partir de ahí empezó a trabajar y avanzar por la vida. Por eso es tan importante cuestionarnos nuestras creencias de vez en cuando, así como actualizamos los mapas cuando les dije. Y deberíamos de trabajar en tener nuestros mapas actualizados al minuto, ni siquiera a los de hace un año, porque como se los dije al inicio, todos probablemente quisiéramos la última versión de los mapas de París para saber todas las tiendas y los horarios y las calles y los atajos y todo lo que podamos encontrar de información disponible para nosotros. Pero muchas de estas reacciones las hacemos en automático. Estamos inmersos en un sistema muy complejo de creencias y nunca nos hemos detenido a cuestionarlas. Sobre todo, una pregunta clave que yo me hago siempre. ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿Es porque yo lo viví y porque yo elijo esto o fue porque alguien me lo heredó o porque lo aprendí y nunca me lo cuestioné? Entonces, vamos más profundo, porque nosotros somos seres humanos que a partir de esas creencias tenemos comportamientos. Y aquí es donde entra la parte que yo siempre les explico que todo lo que hacemos nosotros, los seres humanos, lo hacemos porque tenemos un beneficio. No importa qué es lo que sea que nosotros hagamos.
Los seres humanos no movemos un dedo si no es porque vamos a obtener un beneficio de nuestra acción. Ahora, el problema es que esos beneficios a veces pueden ser reales, pero muchas veces son aparentes. Y esos beneficios aparentes son engañosos, porque, por ejemplo, nos pueden dar falsa sensación de seguridad, cuando realmente no es realmente lo que nos da una seguridad de verdad. Y en el fondo, el beneficio que todos buscamos detrás de nuestros comportamientos se une con nuestras necesidades básicas, que en el módulo 3 del programa Restart yo les explico ampliamente nuestras personalidades, nuestras creencias y las necesidades básicas que todos tenemos. Si en el fondo, cuando nosotros tenemos un comportamiento, estamos buscando significado, certeza, conexión o variedad. Y de alguna forma, todos los caminos llevan a Roma. Y llegamos ahí. El tema es que muchas veces, como les dije, por ejemplo, la certeza, que es seguridad, a veces tenemos una sensación de seguridad a través de algún comportamiento, pero realmente no estamos obteniendo seguridad. Es que nos quedamos con la creencia de que eso nos hace sentirnos seguros. O por ejemplo, una de las barreras que todos conocen, el control. Muchas veces el control nos da certeza o nos da significado. ¿Mm? Y al nosotros querer controlar algo en nuestra vida, qué sé yo, quiero que mis hijos me hagan caso. Eso es porque una buena mamá educa a sus hijos para que sean obedientes. Entonces, ¿qué significa ser una buena mamá? Significado, el beneficio aparente de yo querer controlar a mis hijos y que se porten bien es porque eso me hace un buen papá o una buena mamá. En el fondo, lo que estoy obteniendo es un beneficio de significado. Ahora, ¿eso es realmente lo que me hace un buen papá o una buena mamá? Probablemente no. El beneficio es aparente, pero no es real. El problema es que también, además del beneficio, pagamos un precio. Nada es gratis. No existe almuerzo gratis. Entonces, tenemos un beneficio, pero también tenemos un precio. Y aquí es donde entra la parte de mi trabajo de coaching, de comportamientos y efectividad personal. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo un comportamiento a partir de una creencia que se instaló con nosotros porque creemos que estamos obteniendo un beneficio o porque lo obtenemos de alguna forma. Como les digo, a veces es un placebo, es un beneficio aparente, a veces sí es real, pero ahora el tema es a qué precio. Todo depende de qué precio estemos dispuestos a pagar. Y la efectividad personal viene de cuestionarnos cómo podríamos obtener el mismo resultado pagando un precio menor. Un ejemplo puntual. Vuelvo al ejemplo de un papá o una mamá controladora. Realmente, el precio que está pagando un papá o una mamá mega controladora es el precio de el desgaste, el cansancio, la hipervigilancia, la desconfianza. La comunicación probablemente se va deteriorando. No hay confianza, no hay descanso. Incluso muchas veces no hay honestidad, porque cuando no hay forma de decirle a alguien controlador algo y que se tome bien, probablemente. Entonces, el precio que se paga es una relación mega deteriorada con un hijo o una hija por tener control, que en el fondo lo que quiere es darnos el significado de ser un buen papá o una buena mamá, porque no queremos que los hijos se equivoquen, porque eso es lo que en teoría nos haría un buen papá o una buena mamá, que los hijos no fracasen o no fallen o no salgan mal, por así decirlo. Pero el precio que estoy pagando es una relación deteriorada. Hay formas más efectivas de conseguir yo ser un buen papá o una buena mamá, sin ser controlador y sin deteriorar una relación, por ejemplo. Pues sí, definitivamente. Hay que buscarlas nada más y hay que construirlas. Pero estoy seguro, también habrá que pagar un precio por eso. Tal vez requiere esfuerzo, tal vez requiere amorosidad, tal vez requiere paciencia, tal vez requiere más conciencia, más sabiduría, tal vez requiere alguna formación, qué sé yo. Hay que pagar un precio. Pero el beneficio probablemente sea una buena relación en donde yo tal vez puedo tener incluso más control sobre mis hijos, solo porque puedo tener una relación que no está deteriorada. Solo por ilustrar un ejemplo del punto al que quiero llegar sobre las creencias, sobre los beneficios y sobre nuestro sistema operativo interno.
Ahora, ay, ¿por qué no me avanza esto? ¿Cómo actualizamos nuestras creencias? Lo primero, hay que observarlas. Si nosotros no podemos cambiar lo que no vemos. Y para cambiar algo, yo necesito observarlo, necesito verlo. O sea, si yo no reconozco, les voy a dar un ejemplo mío personal. Si yo no reconozco mi barrera del control o mi barrera de tener la razón, ¿cómo puedo cambiarla? Si yo no puedo observar, por ejemplo, que tengo una reacción automática de impaciencia, ¿cómo puedo cambiarla? Ahora, por ejemplo, en mi impaciencia, un ejemplo real mío, me pregunto, ¿qué beneficio busco detrás de mi impaciencia? Y yo en mi caso sé que la impaciencia viene del control, de la necesidad de que las cosas se hagan como yo digo, cuando yo digo y en la forma en que yo digo. El beneficio que busco detrás de eso tiene que ver con, puede ser en algunas situaciones certeza, es decir, no quiero evitar el error de otros o el error de mi entorno. Lo puedo ver con mi familia y en el trabajo. O sea, a veces es lo que estoy buscando con esa impaciencia es que me hagan caso para que no se equivoquen y no tener que pasar por una curva de aprendizaje. Pero en el fondo eso es control. Yo estoy seguro que eso es control. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, estoy tratando de evitar una curva de aprendizaje. O sea, quiero que lo hagan a mi forma porque yo ya sé y quiero controlar para que no se equivoquen, no sufran, no la pasen mal y que obtengamos un resultado más rápido posible. Lo que pasa es que nadie nace aprendido. Entonces, el beneficio en el fondo mío es eso. Control es evitar el error, es evitar una curva de aprendizaje. Ahora, ¿hay una forma más efectiva de evitar el error y el sufrimiento en otras personas? Sí, por supuesto, hablándolo, mentoreándolos, explicándoles, enseñándoles. Pero mi impaciencia no me permite a veces enseñar, compartir sabiduría, compartir conocimiento. Entonces, ahí, en el cuarto paso, es elegir distinto, pero entonces con más propósito. ¿Cómo? Teniendo conciencia de cuál es el precio y el premio que estoy pagando. Porque si por mi impaciencia el precio que estoy pagando es que la gente no me dice la verdad, que me mienten, que me tienen miedo, yo lo que estoy es recibiendo realmente todo lo opuesto a lo que quiero. Supuestamente quiero tener el control, pero la gente no me dice la verdad porque yo soy muy impaciente. Entonces, al final me vuelvo totalmente inefectivo. Entonces, yo puedo elegir totalmente distinto desde mis creencias para poder obtener un beneficio que me sirva de una manera más efectiva. Por último, no nacimos con nuestras creencias, nosotros las fuimos eligiendo, consciente o inconscientemente. Nosotros no nacimos con estas creencias que tenemos hoy en día, las fuimos eligiendo consciente o inconscientemente. Y si nosotros lo elegimos, quiere decir que lo podemos volver a elegir. Nadie está condenado a quedarse con una creencia para toda su vida. Y todas las creencias se pueden cambiar, por difícil que sea alguna. Siempre existe la opción de volver a elegir. Y en la medida en que nosotros estemos conscientes de esto, vamos a poder lograr resultados diferentes. Ahora, esta era la parte explicativa. Tal vez para aterrizar, o la parte más teórica, por así decirlo. Y ahorita voy al chat que ya vi que hay un par de cosas ahí, no lo he abierto para no distraerme. Pero tal vez para aterrizar un poco las creencias con un ejemplo real. ¿A qué me refiero con actualizar los mapas? ¿A qué me refiero con actualizar nuestras creencias? Les voy a dar, por eso les digo un ejemplo real. Diego, a su corta edad de, por ejemplo, 9 años, después de vivir tal vez en un ambiente familiar en el cual él no se sentía seguro ni valorado, toma la decisión de irse a vivir con sus abuelos a los 9 años. O sea, mis abuelos vivíamos como en una finca y vivían como en la casa de al lado dentro de la misma propiedad. Pero un día, enojado, frustrado de no sentirse escuchado, de sentir que le imponían cosas y además de que lo fajeaban por malcriado o por mis papás, no es que mis papás eran unos desgraciados, yo también tenía mi cuota de responsabilidad.
Pero un niño de 9 años no entiende mucho de esas cosas. Hoy como adulto lo puedo ver, pero Diego toma sus cosas y se va a vivir con sus abuelos y a partir de ahí se queda viviendo con sus abuelos y hasta que se casa. Nunca más regresa a su casa. ¿Qué forma en Diego esta decisión? Para que se den una idea de una creencia que hay que actualizar. Yo empiezo a experimentar más paz, empiezo a experimentar que mis abuelos me consentían más, o sea, me siento más valorado, empiezo a experimentar más tranquilidad, además estoy eh, en un ambiente donde yo hacía lo que yo quería, pues así, tengo control. Eh, Todo esto porque yo me animé a ser muy independiente. Entonces, ¿qué empieza a hacer Diego a lo largo de su vida? Cada vez era más independiente y más independiente y más independiente y más independiente. Y entre más avanzaba a lo largo de su vida, menos le gustaba depender de otros. Y sus decisiones las tomaba él y nadie le decía qué hacer. Él tiene que tomar. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que me había entregado un resultado a mis 9 años y me funcionó muy bien hasta los 30 y pico, en donde tenía una relación de pareja muy deteriorada, relaciones familiares muy deterioradas, pero las que me cachetean y me hacen tomar conciencia son mis hijas, porque tengo dos hijas que me tenían miedo y que me empiezo a dar cuenta que si yo sigo viviendo en un mundo en donde yo y yo soy el independiente, el que toma las decisiones y el que hace las cosas, voy a terminar solo, que nadie quería estar conmigo y que tarde o temprano lo iba a perder todo. Y ahí me empiezo a cuestionar. Ahora, cuando yo reviso en ese momento por qué yo tengo esta necesidad de control, por qué soy tan impaciente, por qué soy tan independiente, por qué no me gusta depender de nada ni de nadie, pues entiendo que esas decisiones que fui tomando y fui poniendo unas capas una sobre otra, me fueron demostrando a lo largo de mi vida que esa era una forma efectiva de que nadie me hiciera daño, de que no me hicieran sentirme mal, ni menos. Pero realmente es la única forma de conseguir eso. No. Y ahí tuve que revisar mis creencias y empezar a darme cuenta que realmente no es la única forma y que ese sentido ultra potente de independencia extrema no me estaba llevando donde yo quería ir y que me estaba costando un precio muy alto y que fue una creencia que yo en automático activaba porque es mi vieja comportamiento conocido. Se lo decía hoy a una pareja en una sesión. Si yo hago una dieta, yo he probado 1000 dietas, yo no estoy seguro que aquí todos han hecho un montón de dietas. Keto, ayuno intermitente, lo de no carbohidratos, o sea, 1000 cosas. Y cada nutricionista manda una dieta diferente. Pero si yo ya tuve la experiencia de que con keto bajé 10 kilos en, no sé, 2 meses. Cuando yo necesite realmente con urgencia bajar mucho peso en un corto periodo de tiempo, ¿qué voy a hacer? Pues keto. No me voy a poner a probar algo que no me ha funcionado. Voy a probar lo que ya me funcionó. Lo mismo pasa con las creencias. ¿Qué pasaba en esos momentos donde Diego no se sentía ni escuchado, ni validado, ni valorado, ni en un lugar seguro o que los demás le podían hacer daño? Pues nada, aquí mando yo, ultra independencia, porque eso es lo que me entregó resultados a lo largo de mi vida. El punto es que había que cuestionarlo. Porque esa creencia, si bien es cierto, sí fue mía, la adopté yo, pero fue una decisión que tomó un niño de 9 años y que la fue reforzando a lo largo de la vida, hoy con 44 años. ¿Esa es la forma más efectiva? No, mi entorno cambió, mis mapas cambiaron, ya no estoy en la misma realidad. Necesito actualizar la creencia, porque si no, es como irme a Francia, a París, con los mapas del 2005, donde estoy seguro que hay nuevas líneas del metro, donde estoy seguro que hay nuevos locales, locales que ya cerraron, calles nuevas, atracciones diferentes. Entonces estoy viviendo en un mundo que ya no existe y navegando mi vida a través de un mundo que ya no existe. Por eso, las creencias hay que actualizarlas. Por eso hay que cuestionárselas. Por eso hay que revisarlas. Y la pregunta más fácil, como se los he dicho, es, ¿esto es mío? ¿O lo heredé de alguien? ¿O realmente lo aprendí? ¿O me marcó por alguna experiencia? ¿Me está sirviendo? ¿O tengo alguna forma más efectiva de hacerlo? Y ahora, habiendo terminado esta parte de exposición,
pues sí, abro el espacio a preguntas y a empezar a leer el chat y cualquier duda que tengan, pues bienvenidos.